incidentes se registraron durante este fin de semana en la región de la Araucanía, resultando incluso quemados algunos municipios como el de Traillén y Ercilla. También hubo complicaciones en Curacautín y Victoria. Nos comunicamos con un parlamentario por la zona, estamos en contacto de inmediato con el diputado de Renovación Nacional, Jorge Radget. Él representa al distrito 22, que representa precisamente a estas comunas. De hecho, él se encuentra ahora en su casa en Traiguén. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Sí, muchas gracias a ti y también, bueno, agradecer la difusión que hacen de este tipo de situaciones que se están viviendo en la región de la Araucanía y que nadie quisiera vivir. Diputado, usted está ahí mismo, nos comentaba antes de iniciar la entrevista que, claro, usted vive en Traiguén y precisamente uno de los municipios que resultó quemado fue el de Traiguén. Si nos puede comentar, diputado, qué ha pasado desde el sábado hasta ahora, cuál es el ambiente, la sensación de los vecinos, lo que ocurre como en el día a día de su zona frente a lo que ocurrió el fin de semana. Sí, a ver, bueno, en primer lugar, rechazar todo tipo de violencia que se dé en este tipo de cosas y también rechazar todo racismo que se pueda dar de cualquiera de los sectores y lados, porque aquí la situación se da entre cruzar respecto a este tema en la región de Araucanía. A ver, quisiera contextualizar este tema. La toma de las 5 municipalidades se generó el día lunes de la semana pasada y fueron 5 municipios: Coyipulli, Traiguén, Victoria, Curacautín y Galvarino. Galvarino rápidamente fue desocupado y quedaron solamente 4 municipios. El día jueves se tomó el municipio de Ercilla y ahí nuevamente fueron 5 municipios que quedaron tomados de la provincia de Malleco. Pues Diputado, bien, disculpe, explicar que los municipios fueron tomados, en qué condiciones y supuestamente bajo qué consignas. a ver, en apoyo a los presos mapuches que están en huelga de hambre. Esa es Sí. la excusa respecto de este tema. Entre ellos Se Celestino Córdoba, que recordemos está condenado por la muerte del matrimonio Luxinger-Macay. No, y hay varias causas también, hay personas que están imputadas por el fallecimiento de los primos Marileo Loncomilla, está el asalto a la caja de compensación de Galvarino, donde hay una persona condenada, la caja de compensación le pagaba a los adultos mayores, fue un asalto, ¿no es cierto? O también la quema de iglesias en Para las Casas con fieles dentro, digamos, son varias causas donde estas personas que están imputadas o condenadas están en huelga de hambre. Por eso yo quiero hacer una diferencia. Aquí no podemos hablar de presos políticos, porque no están presos por conciencia, sino que por un hecho común como cualquier otra persona que vive en nuestro país. Bueno, las personas ingresaron violentamente a los edificios, expulsando a los guardias, a las personas que estaban ahí, ingresaron. Y la gran mayoría de las personas que ingresaron a estos municipios no eran de las comunas a las cuales ingresaban. Pues bien, en la tarde, ya al anochecer o en la noche, realizaban algunos desmanes como destrucción de señalética o apedreo de vehículos que transitaban por la vía pública. Esto ocurría en general en los municipios que estaban tomados. Y el día sábado, esto también ocurrió, como ocurría habitualmente, en Curacautín, donde estas personas que están en la toma salían del municipio y destruyeron vitrinas de los locales comerciales, apedrearon vehículos que estaban en distintos lugares, incluso en la ruta CH-181, que es la ruta internacional que pasa por Pinochao, también ahí hubo hechos de violencia. Pues bien, las personas subieron fotos a sus redes sociales, a Facebook, donde aparecían niños lesionados, aparecían vitrinas destruidas, y la ciudadanía por sí mismo reaccionó a esa hora. No es que esto haya ocurrido después del toque de queda, esto empezó a ocurrir a partir de las 6:30, 7 de la tarde, y la ciudadanía se empezó a organizar y se empezó a sumar, finalmente. Después ya se dieron a conocer las imágenes que todos sabemos, ¿no es cierto?, donde hubo actitudes violentas hacia las personas que estaban en la toma. Esto ocurrió tanto en Curacautín como en la ciudad de Victoria y en Traiguén, antes que la gente llegara al municipio a recuperar, porque sabían lo que estaba ocurriendo en Curacautín y en Victoria. Los que están en la toma incendiaron la municipalidad y arrancaron previamente a este tema. Hecho que también ocurrió en Ercilla, que ahí nadie se organizó, sino que ellos quemaron la municipalidad. Y también tengo información que habían tratado de quemar la municipalidad de Curacautín, por lo menos dicen que se vio fuego en la alcaldía,
pero después la apagaron porque cuando trataron de salir se vieron que estaban rodeados y no podían arrancar y por lo tanto se podía incendiar el edificio con de ellos Sí, adentro. entiendo que los problemas de quema mayor fueron en Traiguén y en Ercilla, y en Caracautín hubo indicios de incendio, pero la situación al parecer pudo ser controlada. Los controlaron las propias personas que estaban en la toma porque no pudieron arrancar. O sea, ellos trataron de iniciar un incendio y huir, pero no lo pudieron conseguir, por lo tanto, regresaron y ellos mismos apagaron el incendio porque si no se iba a quemar el edificio con ellos Con adentro. ellos adentro. Tuvo que intervenir carabineros para evitar de que el resto de la población que se sentía, ¿no es cierto?, perjudicada por la toma y que habían sido afectados por los apedreos, de la destrucción de inmuebles, los lincharan públicamente. Lo mismo ocurrió en la ciudad de Victoria. Es una situación que, reitero, aquí hay que condenar la violencia del lado que venga y también cualquier tipo de racismo, pero lamentablemente cuando el Estado no es capaz de entregar una solución, la gente de alguna manera recurre a lo que se llama la autotutela, a defenderse por sí mismo, como sucede en una legítima defensa. De hecho, la autotutela en nuestro ordenamiento jurídico está contemplada en la legítima defensa. Si alguien me viene a golpear, yo tengo el derecho de defenderme y golpearlo a él. Eso es legítima defensa. Y aquí también, cuando el Estado ya no es capaz de resolver los problemas, la ciudadanía siente que tiene que hacerlo por sus propias manos, algo que es lamentable, condenable y que claramente no podemos justificar de ninguna manera, a pesar de que podemos entender la rabia de la ciudadanía en este tipo de hechos, y en muchas comunas dijeron, deberíamos haber hecho lo mismo mucho antes, y es lamentable que la gente piense eso. ¿Por qué, diputado Radja, no se tomaron medidas como el desalojo de estos municipios de forma previa a que llegáramos a estos niveles extremos? ¿Qué pasa ahí con la autoridad policial? ¿O se necesita algún tipo de ordenamiento, de orden, de instrucción por parte de la autoridad central? ¿Cómo se maneja aquello? A ver, yo creo que aquí hubo un gran error por parte de los alcaldes, tratando de evitar que hubiese algunos daños con los desalojos, trataron de entrar en algún tipo de negociación. A ver, los alcaldes son los representantes judicial y extrajudicialmente de la municipalidad y de su comuna. Por lo tanto, inmediatamente, al momento de ingresar estas personas, que además no eran de las comunas que estaban, ¿no es cierto?, involucradas, deberían haber hecho la denuncia inmediatamente. Dentro de las 12 horas se considera delito flagrante, por lo tanto puede intervenir carabinero en cualquier situación. Y ellos esperaron, lamentablemente esperaron que el gobierno interviniera para seguramente ellos no involucrarse en todo lo que significaba el enfrentamiento entre la policía y las personas que estaban en la toma. Pero finalmente el remedio que ellos pretendieron establecer fue peor que en este caso que la enfermedad que había. Ellos deberían haber actuado inmediatamente, haber hecho la denuncia y haber pedido ese desalojo el mismo día lunes que se ocurrió esto y no esperar prácticamente una semana, donde finalmente hay 2 municipalidades que resultaron quemadas y otras dañadas seriamente. Eso le quería preguntar, diputado, en caso de Traiguén, ya que está ahí, ¿en qué condiciones quedó el edificio de la municipalidad? Según los antecedentes, habría quemado alrededor de un 80%, pero también hay objetos que no están dentro del municipio, que tampoco hay rastro que se hayan quemado. Es decir, se presume, y según testigos, habrían personas que habrían hurtado elementos de la municipalidad como computadores, pantallas, y que habrían sido retirados antes o previo en los días anteriores. Es un sistema que tiene que investigarse, que tiene que analizarse qué es lo que sucedió ahí, porque eso, reitero, no puede ocurrir, más aún cuando se trata de personas que son de fuera de la comuna, que vienen a intervenir acá en las comunas que ya acaban. Diputado Ratchet, y en cuanto a las personas que se organizaron para poder desalojar estos municipios, vimos algunas imágenes de personas con palos en las manos, incluso se vieron armas en algunos minutos. ¿Quién organizó eso? ¿Salió de forma espontánea? ¿Hay grupos que están trabajando en aquello? ¿Qué pasa ahí? A ver, lo ocurrido en Curacautín, que fue lo que detonó todo este tipo de cosas, fue algo absolutamente espontáneo. ¿Ya? Lo ocurrido en las comunas de Victoria y posteriormente lo que podría haber ocurrido en la ciudad de Traiguén, hay algunos audios donde la gente se empezó a organizar, incluso en caso de Victoria, alguien dice, mire, el alcalde nos está esperando en la municipalidad para también intervenir él. Yo desconozco si efectivamente era así o no, yo no estuve en Victoria, no estuve en Curacautín, y tampoco estuve en los hechos de Traiguén. Yo como victoriano no puedo avalar ese tipo de situaciones de ningún tipo.
Lo que sí uno puede colaborar, de hecho yo había hablado con todos los alcaldes en esta semana, eh, manifestándole mi posibilidad de poder colaborar respecto de esta situación. El caso de Galvarino rápidamente fue desocupado, conversé con él y con los demás alcaldes también intervine vía telefónica, por WhatsApp o en forma personalmente para facilitar este tipo de manejo, digamos, y tratar de salir adelante. Pero siempre les dije, aquí tienen que pedir rápidamente la orden de desalojo porque esto Sí, diputado, y en relación a organizaciones que han hablado sobre este tema, le pregunto por el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, que en línea con lo que usted dice, ¿no? La ciudadanía ve que el Estado no es capaz de tomar acciones para controlar la violencia y actúa por su cuenta, el gobierno no dimensiona la cuantía de este problema. Quizás es así también, estamos tan pendientes de lo que ocurre con el COVID-19, con el retiro del 10% en la AFP, los medios de comunicación están centrados en eso, que dejamos un poco de lado lo que sigue ocurriendo en la región de la Araucanía. Sí, bueno, este tema de la región de la Araucanía se ha arrastrado y ha sido heredado gobierno tras gobierno. Yo también fui autoridad en algún momento de gobernador de la provincia de Mayeco, tuve contacto permanente con las comunidades, no era un gran hecho de violencia en aquella época, pero bueno, se volvió a lo que había antes de que yo asumiera, que era la violencia permanente, quema de vehículos, de camiones, toma de municipalidades, atentados contra distintas personas. Aquí lamentablemente falta voluntad de diálogo de los distintos sectores políticos y buscar los acercamientos que sean necesarios para salir adelante respecto de esta situación. El tema de la Araucanía se había invisibilizado producto de toda la problemática que había a nivel nacional, como señala tú, el tema del COVID, ¿no es cierto? El tema del retiro de recursos de la AFP y una serie de otras medidas que están tomando, pero nunca, de ninguna manera que finalmente hayan ocurrido hechos que ocurrieron en la región de la Araucanía el fin de semana recién pasado. Diputado Jorge Ratke, ¿qué le parece que ya se esté hablando de la creación de una comisión investigadora, precisamente por lo que nuevamente está ocurriendo en la región de la Araucanía? Entiendo que el diputado del PPD, Ricardo Celis, anunció que impulsará la creación de esta comisión investigadora para revisar los muy preocupantes hechos ocurridos en las últimas horas en Curacautín, Ercilla, Traiguén y Victoria. Sí, bueno, en la medida que no interfieran y compliquen todo lo que significa la investigación judicial, creo que siempre es bueno poder realizar investigaciones. Es la manera también de ir clarificando algunos hechos y de entender de que esto no es algo que se le haya ocurrido a alguien de un momento a otro. Esto se detonó porque efectivamente había frustración, rabia y también afectación de la ciudadanía. Aquí no solamente está involucrada una administración municipal en particular, sino que la ciudadanía que hace sus trámites en los municipios, que resultaban afectados producto de daños que se estaban generando, y el hecho de que las personas que estaban ocupando los municipios no eran de las comunas donde ellos estaban. Entonces, eso genera también una situación compleja. Hay que analizar los hechos, cómo ocurrieron, por qué no intervino Carabineros ¿Y de previamente. dónde Carabineros, habrían venido estas personas, diputado Ratchet, si no son de las comunas donde se estaban tomando precisamente los municipios? la mayoría son de la comuna de Ercilla, los que habrían llegado a las distintas comunas. Desconozco, eso es una apreciación que por lo que pude averiguar, no tengo la certeza absoluta, pero en las respectivas comunas no habían personas que pertenecieran a esa comuna, particularmente en la ciudad de Traiguén no eran personas que eran absolutamente de fuera de la comuna, y eso también lleva a que quien destruye está destruyendo lo ajeno, porque quien pertenece a la comuna también le siente un poco de aprecio a los bienes que pertenecen y que también son utilizados por los mismos. Entonces aquí hay un desprecio absoluto, y ese desprecio es porque tú no eres parte de la comuna, y eso genera también este tipo de violencias que se generaron lamentablemente y que rechazamos absolutamente. Sí, diputado Ratchet, ¿qué le parecen las declaraciones de la oposición hablando de que el actual ministro del Interior, Víctor Pérez, debe dar de alguna manera explicaciones sobre los procedimientos policiales que se realizaron en la zona y que la visita del viernes a la región de la Araucanía del viernes pasado quizás habrían enardecido más los ánimos en la región? No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claramente es el mismo discurso que tenía los gobiernos cuando la oposición era gobierno. El hecho de que en algún momento, ¿no es cierto?, el ministro del Interior, Jorge Burgos, el intendente
Janet y la gobernadora Andrea Parra hayan pasado el año nuevo con los carabineros en Pidima, ¿no es cierto?, reforzando la policía. Eso, ¿qué más agresivo es que lo que ocurrió en esta ocasión? Ahí claramente había una situación de intervención clara de las autoridades del gobierno pasado en este tipo de situaciones. Y después de eso ocurrieron hechos de violencia graves o tan graves como los que ocurrieron en esta ocasión. Y aquí se le pidió a los alcaldes que solicitaran los desalojos. Ellos son los representantes judicial y extrajudicial de cada una de las municipalidades. Lamentablemente no lo hicieron y llevaron a este tipo de situaciones. O sea, aquí los responsables serían o sea, los responsables directos son los ejecutores de los daños, obvio, pero responsables quizás de no hacer los desalojos en el momento correspondiente ahí serían los alcaldes, ¿no? Exactamente, ellos tenían la facultad de haberlo podido realizar inmediatamente después de que se generó la toma de los edificios, que además, reitero, hubo daños y también pues, se pueden hacer denuncias por ello, y hurto de algunos bienes muebles que existían dentro del municipio, que tampoco, entiendo yo que ahora deben haber hecho las querellas y las denuncias. Muy bien, pues diputado Jorge Ratz, le agradecemos enormemente por el contacto, por relatarnos bien lo que ocurre en su zona, usted estando ahí mismo, así que desde ya agradecerle y que tenga una buena semana. Muchas gracias. Bien, diputado, que esté bien.